Ya sería buenas tardes, ¿no? Sí. Viendo, ya son las 12:20, ya sería buenas tardes, ¿no? A ver, estamos dando inicio, ¿no? A la clase de educación cívica, segundo, 12:21. 12:21. Ah, no, ya sé. Bueno, bienvenidos una vez más a la clase de educación cívica, segundo. No, segundo no. Sí, educación cívica, segundo. Bueno, anteriormente habíamos hablado sobre los derechos, ¿no? Que los derechos estaban divididos por generaciones, ¿no? ¿Y dónde están los derechos? Pues en la Constitución Política del Perú, aunque quieren cambiarla, ¿no? Bueno, no sé, nunca han dicho en qué forma quieren cambiar. Buenos días, buenos días, buenos días. Se llega a escuchar, ¿no? Sí, sé que es un poquito tarde, ¿no? Tal vez algunos estén almorzando, quién lo sabe. Hay algunos que tienen la costumbre de almorzar ya al mediodía, ¿no? Pero eso sí, por favor, que aunque sea si no tienes audífonos, puedes responder por chat, porque hay varias, digamos, personas que a veces entran y ¿qué es lo que pasa? Que al no escuchar, después están que, digamos, no tienen notas de promedio finales. Ha llegado a pasar, por eso le digo no. Si puedes responder por voz o por chat, cualquiera de las dos, ¿no? Así yo te puedo confirmar que estás escuchando. ¿Qué tal tu educación cívica segunda? Bueno, siguiendo los temas, ¿no? Sujeto de derecho. Ah, hay un pequeño test, en serio. Te envié el formulario, pero no lo has contestado. Ya, a ver, ¿no? Vamos a empezar. Eh, no sé, bueno, puedes confirmar si estás escuchando o no. Bueno, no sé, ¿verdad? El tema del día de hoy son las garantías constitucionales. Ah, ya. Sí, sí tienes audio.
Sí, normal habla, no, como digo, no seas tímido. Ya va. Por ejemplo, dentro de la ley, ¿no? Eh, existen algunas normas que nos avalan. O sea, al momento que nos avala, pues hay ciertas normas que nos defienden. El día de hoy vamos a ver esas normas que nosotros nos defienden acerca de las garantías constitucionales. ¿No? ¿Qué son las garantías constitucionales? ¿No? ¿Qué son las garantías constitucionales? ¿No? ¿Qué creen que es lo que hacen? Con su mismo nombre dice, ¿no? Constitución. No, a ver, las garantías constitucionales. A ver, vamos a ver, ¿no? Ahora que al prestar atención después también hay un pequeño cuestionario en el cual deberías contestar. Garantías constitucionales como lo ordena según la Constitución Política del Perú. ¿No? ¿Qué son las garantías constitucionales? ¿Para qué sirven? ¿Lo vamos a utilizar alguna vez? ¿No? ¿Creen que alguna vez utilizaremos nuestras garantías? Puede ser que sí, puede ser que no, quién lo sabe, ¿no? Muchas de estas garantías han sido utilizadas hoy en día.
¿no? Hoy en día ha sido mucho utilizar las garantías constitucionales. Pero ¿cuáles serán, no? Profesor, ¿este tema me conviene? Claro, te conviene tanto por derecho. Los derechos humanos, las declaraciones que los consignas y las garantías por la Constitución señala son tres conceptos conexos. Por garantía debemos entender las seguridades o procedimientos intuitivos de la libertad establecidos por la Carta Política para dar efectividad a los derechos constitucionales. La palabra garantías puede ser tomada en dos acepciones, ¿no? Lata y estricta. En sentido estricto, son garantías constitucionales los medios de protección de los derechos humanos, consistente en la posibilidad que tiene el titular de un derecho de poner un movimiento, el órgano jurisdiccional, para que tutele ese derecho. Si es conculcado o amenazado de vulneración, en sentido lato, la expresión garantías constitucionales, como sucede en el Perú, es empleada por la Carta Política para enunciar los derechos humanos. De esta manera se quiere dar a entender que tales derechos no han sido conferidos por el Estado, puesto que son previos a toda organización política, sino simplemente asegurados en su goce, o sea, garantizados por el poder público, el cual se ha constituido precisamente con esa finalidad. Aquí, acá lo tiene. Sí, esa. RM2, razonamiento matemático segundo. Bueno, vamos a admitir. A ver, estamos admitiendo. Sí, llegas a escuchar, ¿no? Aunque sea, puedes responder por chat, ¿no? Ya, a ver. Estamos viendo Sí, acerca, sí se estamos viendo acerca del tema de garantía constitucional, ¿no? A ver. En las cuales había dicho, ¿no? Que esto te deberíamos, digamos, en cualquier momento de la vida, ¿no? En cualquier circunstancia, te puede servir. Te puede servir. ¿Quién sabe, no? Que algún día apliques un habeas corpus para ti. ¿Quién lo sabe? Por eso digo, ¿no? Como dice, ¿no? Por garantía, debemos entender las seguridades o procedimientos intuitivos de la libertad establecidos por la Carta Política para dar efectividad a los derechos constitucionales. Y por constitución, ¿no?
de latín con, en conjunto, y statuere, establecer, a veces llamada también Carta Magna o Carta Fundamental. Es la norma suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización establecida o aceptada para regirlo, y de esto con sus ciudadanos. A ver, ¿no? Los derechos humanos, en cuanto son protegidos por medios jurisdiccionales, frente al Estado y a los particulares, son derechos públicos subjetivos. El grado de interés jurídico de tales derechos subjetivos se revela en la protección que las leyes acuerdan a los titulares de ellos. Así, la libertad de prensa, protegida por la provisión de censura previa, o la libertad corporal, amparada por el habeas corpus, tienen una protección privilegiada en todas las democracias de Occidente. En la práctica, la obligatoriedad de las normas para el Estado se manifiesta en la existencia de órganos obligados a someterse a ella. Existen normas que disciplinan la actividad estatal para la consecución de un bien público, o sea, propio de la colectividad, como el sostenimiento de los caminos. De tales normas surgen los derechos públicos colectivos, sin titular individualizado, pero cuando la ley ha tenido en cuenta el interés directo de cada persona, el particular tiene un derecho hacia el Estado, a la vez que una acción para exigir que no sea que no sea convocado ese derecho. Tales son los derechos públicos, subjetivos, que denominamos garantías constitucionales. Los países organizados como Estados de Derecho conceden protección judicial para las garantías individuales. La conceden también, aunque no siempre con rotundidad igual, para las garantías sociales, o sea, aquellas que se han establecido después de la Primera Guerra Mundial, para tutelar a la sociedad, a los trabajadores y a los sectores sociales económicamente débiles. El artículo 8 de la Declaración de los Derechos Humanos, inspirado por el principio de que un derecho sin protección no es un derecho vivo, expresa: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Cuando una garantía constitucional es conculcada, el titular del derecho o quien lo represente puede pedir la protección judicial para restablecer el derecho violado. El proceso ha de ser urgente y sumario. Para impedir la consumación del acto ilegal o su prolongación, los institutos jurídicos ideales para ellos son el habeas corpus y el amparo, a los que debemos agregar el de impugnación de inconstitucionalidad, que es de procedimiento ordinario, y la acción popular, que se sustenta como de puro derecho. ¿No? Por ejemplo, ustedes tal vez en un momento determinado, ¿no? Podrían llegar a usar estos, ¿no? El sistema jurídico de cada país regula el ejercicio de dichos medios, con denominaciones y alcances no siempre iguales, según como esto dicte. Por ejemplo, ¿no? Tenemos a ver, estas garantías, como sabrán, ¿no? Están en el artículo 200 de la Constitución vigente. A no ser que lo cambien, pues yo no sé, la verdad. ¿No? Pues estas garantías, como verán, sus características son inderogables. Ni el Congreso ni la autoridad alguna puede eliminarlas de la Constitución. Como le dije, puede ser que lo cambien o no la Constitución y no sabemos si añadirán eso, como están, digamos, estas noticias que dicen, no, vamos a cambiar la Constitución, pero no se sabe a qué lo quieren cambiar. ¿No? Para agregar un derecho, explicarlo para que sea mejor comprendido. Son irrenunciables, es decir, nadie puede renunciar a ellos y tampoco nadie puede negarle el ejercicio de estos derechos. Son la unión inseparable de derechos, en la cual tenemos el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, la acción popular, el proceso de cumplimiento y el proceso de inconstitucionalidad. ¿Me escucharon bien?
Vamos a empezar por el primero, el habeas corpus. ¿Qué será para nosotros, no? El habeas corpus. ¿No? ¿Qué será para nosotros el habeas corpus? Que se escucha muy a menudo. A ver, el habeas corpus. Fue concebido para proteger la libertad física individual. Tal fue su origen, ¿no? Tal fue su origen de ello. Y tal es su esencia, que si bien es el derecho peruano y el que de otros países procede para amparar todas las garantías individuales y sociales, al elaborarse ante el proyecto de constitución, ¿no? El habeas corpus se perfiló como instituto jurídico autónomo en la ley inglesa de 1679, promulgada durante el reinado de Carlos II, con la finalidad de dar garantía procesal de derechos de libertad corporal que la Carta Magna había anunciado sin la precisión necesaria. Dicha ley dispone que todo alcaide de una prisión a quien se exhiba un mandato judicial de habeas corpus en amparos en algún detenido se haya obligado a presentar a la persona del preso ante el juez, el cual lo pone en libertad si la detención se ha efectuado sin orden legal. ¿No? Digamos, tal vez usted puede ser que utilicen esto, esta garantía constitucional, el famoso habeas corpus, ¿no? Pero ¿qué es en sí? Pues, ¿no? ¿Qué será en sí? Se cayó la red, ¿no? Es como dice, ¿no? Obliga a toda persona detenida, sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juzgado pertinente, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivos suficientes de arresto, ¿no? Por ejemplo, el habeas corpus proviene, ¿no? Del latín ac occidendum, que tengas tu cuerpo para exponer. Tendrás tu cuerpo libre, siendo habeas la segunda persona singular del presente del subjuntivo del verbo latino habere, tener, o puede ser llamado igualmente como cuerpo presente o persona presente. La institución del habeas corpus permite evitar arrestos, detenciones arbitrarias y asesinatos parajudiciales, asegurando los derechos básicos de ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. También puede decirse que tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier otro acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos. Aunque el habeas corpus como acción o remedio en la forma y desarrollo con que existe hoy como institución, pues no existió en Roma. Esa es una de las grandes verdades. No existió como dicen ahorita, no existe tanto así como se le nombra actualmente.
Las palabras latinas con que se le denomina denotan que su origen proviene del derecho romano, en la época de los pretores y con el nombre de interdicto. Ya era designado en las pandectas bajo el título de homini libero, exhibiendo y los compiladores de dicho cuerpo legal romano transcribían un comentario del jurisconsulto Ulpiano que decía, ¿no? Este remedio se ha instituido para proteger la libertad personal a fin de que ninguna persona libre, natural, fuere detenida. La palabra persona libre incluía a cualquier niño o adulto, hombre o mujer, sea uno o sean varios, que eran su iuris, ¿no? O sea, ¿qué significaba bueno, de propio derecho? De ahí se deduce que este remedio era para devolver la condición de persona libre a aquella quien se hubiese intentado convertir en esclava sin motivos legales. Es decir, con este interdicto ya se devolvía la libertad a aquellos a quienes se le privaba a ella con una ilegal. El primer documento que se establece en la necesidad de justificar la detención de un súbdito bajo las restricciones, ¿no? Mediante un proceso público, controlado y solo por voluntad del monarca. Fue la Carta Magna conocida como Magna Carta Libertatum, elaborada después de tensas y complicadas reuniones en Runnimere, su rey, entre nobles normandos y la realeza inglesa. Después de muchas luchas y discusiones entre los nobles, finalmente el rey Juan I o Juan sin Tierra sancionó la Carta Magna en Londres el 15 de junio de 1215. ¿No? El primer registro del uso de este recurso contra una autoridad establecida data de 1305, durante el reinado de Eduardo I de Inglaterra. ¿No? En la cual se exigió al rey que rindiera cuentas, ¿no? Se exigió al rey que rindiera cuentas. Como ustedes saben, pues no, el rey es rey, pues no. Si quiere, rinde o no rinde. ¿No? Más tarde se convertiría en la ley del habeas corpus en 1640, aunque no sería hasta la ley del habeas corpus de 1679 que se establecen los procedimientos correspondientes. La institución del habeas corpus estaba concebido como una forma de evitar agravios e injusticias. Porque ustedes saben, injusticias desde tiempos muy memoriales ha habido. Y esa es una de las grandes verdades. Su adopción hasta, digamos, ¿no? En el derecho histórico español aparece como el denominado recurso de manifestación de personas.
del Reino Aragón. De 1428. Y en la referencia que se puso sobre presuntos supuestos de detenciones ilegales que se contienen en el fuero de Vizcaya de 1527. La Inquisición no permitía este derecho al procesado. El reo no podía saber de lo que le acusaba, tampoco si se ejercía la llamada orden reservada. Diversas organizaciones promueven entre sus principios el derecho de acceder al habeas corpus mundial, establecimiento de una jurisdicción que abarcaría todas las naciones y todo el territorio del planeta Tierra, como parte fundamental de los derechos humanos. Asimismo, sobre la realidad de las diversas legislaciones nacionales y acuerdos internacionales existentes. Estas organizaciones promueven la aplicación del habeas corpus a los detenidos sin motivación legal. Es, por ejemplo, ahorita, ¿ustedes han salido después del toque de queda o no? ¿Han llegado a salir después del toque de queda o no? Ay, se han quedado dormidos, creo. ¿No? ¿Ustedes han llegado a salir después del toque de queda? ¿No? Tal vez les haya pasado o no. ¿Después del toque de queda han llegado a salir o no? No. Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que sí está prohibido salir después del toque de queda. No. Ay, tu micrófono está mal, creo. Ah, no, su red se cayó. ¿No? Digamos, para después de salir del toque de queda, a veces puedes presentar así todavía cuerpo. ¿No? Si te detienen sin, tienes que decir, pues no. Hay, digamos, forma de salir. Por ejemplo, las boticas están destinadas a atender 24 horas al día. Una de las grandes verdades, ¿no? Pero digamos, la expresión habeas corpus proviene de la frase, ¿no? A suficiente. También en Fuero de Vizcaya, en su ley 26 del título noveno del año 1527, mandaba que ninguna autoridad fuera osada, de prender a persona algo sin mandamiento del juez competente. Piensan que pasaba muchas irregularidades siempre y no se le puede tapar el sol con dedo. Si ello sucediera, el juez competente debía ordenar su exhibición. Y puesta en libertad. En Perú, la Constitución de 1920 fue la primera carta que acogió el habeas corpus, que había sido
introducido por la ley el 21. No, el 21 de octubre de 1897. Y modificada por leyes 2223 y 2253, ambas del año 1936. La Constitución vigente lo amplió para todas las libertades individuales y sociales. El Código de Procedimientos Penales reguló el ejercicio con disposiciones orientadas solo en impedir que se le prolongue la detención arbitraria. El decreto de ley 17.083 lo ha circunscrito al fuero civil en los casos que no entrañen privación de libertad, violación de domicilio o restricción de la libertad de transitar, ¿no? A ver, más o menos estamos sabiendo, ¿no?, acerca del habeas corpus, porque eso es un tema que ustedes pueden conocer y tal vez pues les puede salvar en un futuro, ¿no? No tan lejano también. En nuestro país, el habeas corpus es ejercitado respecto por las detenciones, ¿no?, practicadas por alguna autoridad. Pero en Gran Bretaña y otros países procede contra particulares que hayan privado de su libertad a una persona, el GRIC o mandato se expide con la mayor amplitud la jurisprudencia de algunos países latinoamericanos. E incluso algunas legislaciones prevén que garantía sea invocada contra otras particularidades. ¿No? A ver. ¿Y cómo sabrán? Pues no, todo eso se puede defender. El habeas corpus. Vuelves a entrar con el mismo
ID, ¿no? Se está acabando el minuto, vuelven a entrar con el mismo ID y la misma contraseña, por favor.